¿Recuerdas cuando el sistema solar tenía 9 planetas? Y de repente, un día, nos dijeron que solo eran 8. ¿Qué pasó con Plutón? ¿Por qué fue expulsado de este club cósmico tan exclusivo? La historia de Plutón es mucho más que una simple reclasificación científica. Es una saga de misterio, descubrimiento y una profunda redefinición de nuestro vecindario en el universo. Acompáñame a desentrañar el increíble viaje de Plutón, desde su búsqueda como un mundo fantasma hasta su destino como el rey de una nueva clase de objetos celestes. Todo comienza a finales del siglo XIX. Los astrónomos estaban perplejos. Habían descubierto Neptuno en 1846 gracias a unas extrañas irregularidades en la órbita de Urano. La gravedad de un planeta desconocido parecía estar tirando de él. Pero incluso después de encontrar a Neptuno, los cálculos no cuadraban del todo. Parecía que Urano, y ahora también Neptuno, seguían desviándose ligeramente de sus trayectorias previstas. La conclusión parecía obvia. Debía existir otro planeta, uno aún más lejano y misterioso, ejerciendo su influencia gravitacional. A este mundo hipotético lo llamaron Planeta X, la X, no por ser el 10º, sino por ser una incógnita. La búsqueda del planeta X se convirtió en una obsesión para muchos astrónomos, pero especialmente para uno, Percival Lowell. Lowell era un hombre de negocios adinerado de Boston, pero su verdadera pasión era la astronomía. Fundó el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, en 1894, con el objetivo principal de estudiar Marte y buscar vida en él. Sin embargo, la casa del planeta X pronto se convirtió en su segundo gran proyecto. Lowell y su equipo pasaron años calculando la posible ubicación de este mundo esquivo, basándose en las diminutas perturbaciones orbitales. Era como buscar una aguja en un pajar cósmico. Utilizando telescopios y placas fotográficas, escanearon el cielo nocturno incansablemente, noche tras noche, comparando imágenes tomadas en días diferentes con la esperanza de encontrar un pequeño punto de luz que se hubiera movido contra el fondo de estrellas fijas. Desafortunadamente, Percival Lowell murió en 1916 sin haber encontrado su preciado planeta X. Su búsqueda había sido exhaustiva, pero infructuosa, y el misterio del 9º planeta permanecía sin resolver. Pero la historia no terminó ahí. El legado de Lowell y su observatorio continuaron. En 1929, el director del observatorio decidió reanudar la búsqueda con una nueva estrategia y un nuevo instrumento. Un telescopio más potente diseñado específicamente para fotografiar grandes áreas del cielo. Y para esta monumental tarea, contrataron a un joven astrónomo autodidacta de Kansas, un chico de granja de tan solo 23 años, llamado Clyde Tombaugh. A Tombaugh se le encomendó la laboriosa y, a veces, tediosa tarea de tomar fotografías del cielo nocturno y luego compararlas meticulosamente. El método que usaba se llamaba comparador de parpadeo. Es un dispositivo que le permitía alternar rápidamente la vista entre dos placas fotográficas de la misma región del cielo tomadas en noches diferentes. Si todo eran estrellas, la imagen permanecía estática. Pero si un objeto, como un planeta o un asteroide, se había movido entre una foto y la siguiente, parecería saltar o parpadear de un lugar a otro. Durante casi un año, Clyde Tombaugh pasó horas y horas cada día sentado frente a este aparato, examinando millones de puntos de luz. Imagina la paciencia y la dedicación que eso requería. Y entonces, el 18 de febrero de 1930, ocurrió. Mientras examinaba un par de placas tomadas en enero de ese mismo año en la constelación de Géminis, Tombaugh vio algo. Un diminuto punto de luz que había cambiado de posición. ¡Bingo! Después de semanas de comprobaciones y observaciones de seguimiento para confirmar que no era un asteroide o un cometa, y para trazar su órbita, el observatorio Lowell hizo el anuncio oficial al mundo el 13 de marzo de 1930. Una fecha elegida a propósito, porque era el aniversario del nacimiento de Percival Lowell y del descubrimiento de Urano por William Herschel. El planeta X había sido encontrado. El sistema solar volvía a estar completo.
el descubrimiento fue una sensación mundial. El mundo entero celebró la llegada del noveno planeta. Se abrió un concurso para nombrarlo, y llegaron sugerencias de todas partes. Finalmente, la propuesta ganadora vino de una niña de 11 años de Oxford, Inglaterra, llamada Venetia Burney. Ella sugirió Plutón, el nombre del dios romano del inframundo, un nombre apropiado para un mundo tan oscuro, frío y distante. El nombre encajaba perfectamente, y además, sus dos primeras letras, P y L, eran las iniciales de Percival Lowell, un bonito homenaje al hombre que había iniciado la búsqueda. Así, Plutón se unió oficialmente a la familia planetaria, un mundo pequeño y helado en los confines de nuestro sistema solar. Durante décadas, los niños aprenderían en la escuela los 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sin embargo, desde el principio había algo extraño en Plutón. Los cálculos iniciales, basados en su supuesto efecto sobre Urano y Neptuno, sugerían que el planeta X debía ser un gigante, quizás tan masivo como la Tierra, o incluso más. Pero Plutón se veía increíblemente pequeño y tenue en los telescopios. Era tan diminuto que resultaba muy difícil medir su tamaño real. A lo largo de las décadas, las estimaciones de su masa fueron disminuyendo drásticamente. Al principio se pensó que era comparable a la Tierra, luego a Marte, y las estimaciones seguían cayendo. Parecía que Plutón era demasiado pequeño para ser el responsable de las perturbaciones gravitacionales que habían impulsado su búsqueda. De hecho, más tarde se descubrió que esas perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno nunca existieron realmente. Fueron el resultado de pequeños errores en los cálculos de la masa de Neptuno. Irónicamente, Plutón fue encontrado gracias a una búsqueda basada en datos incorrectos. Fue un golpe de suerte y de perseverancia. El misterio se profundizó en 1978 con el descubrimiento de la luna más grande de Plutón, Caronte. Al observar la órbita de Caronte alrededor de Plutón, los astrónomos pudieron finalmente calcular la masa del sistema con mucha precisión. El resultado fue impactante. Plutón era mucho más pequeño de lo que nadie había imaginado. Su masa era apenas una fracción de la luna de la Tierra. Era un enano en un sistema solar de gigantes. Además, su órbita era muy extraña en comparación con la de los otros 8 planetas. Mientras que los planetas principales orbitan al Sol en un plano relativamente plano, como canicas rodando sobre una mesa, la órbita de Plutón está inclinada 17 grados. Y también es muy elíptica, tanto que en una parte de su largo viaje de 248 años, llega a cruzar la órbita de Neptuno, estando temporalmente más cerca del Sol que su vecino gigante. Ningún otro planeta hacía eso. Durante años, Plutón fue considerado el bicho raro de la familia, pero seguía siendo un planeta. Sin embargo, la tecnología astronómica continuó avanzando. A partir de la década de 1990, los telescopios se volvieron lo suficientemente potentes como para explorar la región más allá de Neptuno con un detalle sin precedentes. Y lo que encontraron allí cambió todo. Los astrónomos comenzaron a descubrir cientos, y luego miles, de otros objetos helados orbitando en esa misma zona. Esta vasta región de cuerpos helados se conoció como el Cinturón de Kuiper, y resultó que Plutón no estaba solo. Era simplemente el primer miembro descubierto de esta enorme población de mundos helados, y ni siquiera era el más grande. El golpe de gracia llegó en 2005, cuando el astrónomo Mike Brown y su equipo descubrieron un objeto en el cinturón de Kuiper, al que llamaron Eris. Las mediciones iniciales indicaban que Eris era significativamente más masivo que Plutón. Esto planteó un dilema a la comunidad astronómica. Si Plutón era un planeta, entonces Eris también debía serlo. Y si Eris lo era, ¿qué pasaba con todos los demás objetos grandes que se estaban descubriendo en el cinturón de Kuiper? ¿Íbamos a tener 10, 20 o quizás 50 planetas en el sistema solar? La definición de planeta se había vuelto insostenible. Se necesitaba una regla clara. Así, en agosto de 2006,
La Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar y clasificar los objetos celestes, se reunió en Praga para debatir y votar sobre una definición formal de planeta. Después de intensos debates, establecieron 3 criterios que un cuerpo celeste debe cumplir para ser considerado un planeta. Primero, debe orbitar alrededor del Sol. Segundo, debe tener suficiente masa para que su propia gravedad lo haya moldeado en una forma casi esférica. Y tercero, y este fue el punto crucial, debe haber limpiado su vecindario orbital. Esto significa que debe ser el objeto gravitacionalmente dominante en su órbita, habiendo absorbido o expulsado a la mayoría de los otros objetos cercanos. Plutón cumple los 2 primeros criterios sin problemas. Orbita al Sol y es esférico, pero falla en el tercero. Como hemos visto, comparte su órbita con miles de otros objetos del cinturón de Kuiper. No ha limpiado su vecindario. Por lo tanto, según esta nueva definición, Plutón ya no podía ser considerado un planeta. En su lugar, se creó una nueva categoría para él y otros objetos similares como Eris. Planeta enano. La decisión fue, y sigue siendo, controvertida. Hubo una protesta pública y científica. Mucha gente sintió que era una degradación injusta para un mundo tan querido. Algunos científicos argumentaron que el tercer criterio era ambiguo y que la geología de un objeto, si es lo suficientemente complejo y activo, debería ser más importante que su dinámica orbital. Pero la decisión estaba tomada. De la noche a la mañana, los libros de texto tuvieron que ser reescritos, y Plutón fue relegado a su nuevo estatus. Pero aquí es donde la historia da un giro maravilloso. Justo cuando Plutón estaba siendo degradado en la Tierra, una nave espacial de la NASA, llamada New Horizons, ya estaba en camino para visitarlo. Lanzada en 2006, meses antes de la reclasificación, New Horizons viajó durante 9 años y casi 5.000 millones de kilómetros para darnos nuestro primer vistazo de cerca a este mundo distante. En julio de 2015, la nave sobrevoló Plutón y sus lunas, y las imágenes que envió de vuelta a la Tierra fueron absolutamente espectaculares. Lejos de ser una bola de hielo inerte y aburrida, Plutón reveló ser un mundo sorprendentemente complejo y dinámico. Vimos vastas llanuras de hielo de nitrógeno, montañas de hielo de agua que se elevan kilómetros de altura, glaciares fluyendo, una atmósfera neblinosa de color azul y posibles indicios de un océano de agua líquida bajo su superficie. Plutón resultó ser mucho más fascinante y geológicamente vivo de lo que nadie esperaba. La misión New Horizons transformó a Plutón de un punto de luz borroso a un mundo real, con una personalidad y una geología propias. Así que, ¿cuál es el legado de Plutón? Su historia nos enseña que la ciencia es un proceso en constante evolución. Nuestras ideas sobre el universo no son fijas. Cambian a medida que obtenemos nuevos datos y mejores herramientas. La reclasificación de Plutón no fue una degradación, sino una mejora en nuestra comprensión. Nos obligó a reconocer que el sistema solar es un lugar mucho más poblado, diverso y desordenado de lo que pensábamos. Y Plutón, lejos de ser el último y más pequeño de los planetas, se ha convertido en el rey de los planetas enanos, el prototipo de una nueva e inmensa clase de mundos en los confines helados de nuestro sistema solar, mundos que apenas estamos comenzando a explorar. Justo cuando pensábamos que la historia de Plutón estaba completa, con su lugar asegurado como el 9º planeta de nuestro sistema solar, el cosmos nos tenía preparada una sorpresa. La historia de nuestro pequeño y helado amigo estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando el capítulo más dramático de todos. A principios del siglo XXI, los astrónomos empezaron a encontrar más y más objetos helados en el cinturón de Kuiper, esa vasta región más allá de Neptuno. Eran mundos lejanos, oscuros y misteriosos. Pero en 2005, todo cambió. Un equipo liderado por el astrónomo Mike Brown descubrió un objeto que parecía ser incluso más grande que Plutón. Lo llamaron provisionalmente Sena, en honor a la princesa guerrera de la televisión, pero su nombre oficial sería Eris, la diosa griega de la discordia y la lucha. Y vaya si hizo honor a su nombre.
El descubrimiento de Eris desató el caos en la comunidad astronómica. Si Plutón era un planeta, entonces Eris, siendo más masivo, también debía serlo. Y si Eris era un planeta, ¿qué pasaba con los otros objetos grandes que se estaban descubriendo? De repente tendríamos 10, 20 o quizás 100 planetas en nuestro sistema solar. La situación se volvió insostenible. Los libros de texto no podían seguir el ritmo, y los científicos se dieron cuenta de que necesitaban una definición clara y universal de lo que significa ser un planeta. Así llegamos al fatídico año 2006. La Unión Astronómica Internacional, la UAI, convocó una reunión en Praga para resolver este debate de una vez por todas. La tensión era palpable. Los astrónomos de todo el mundo se reunieron para votar sobre una nueva definición de planeta. Después de días de debates acalorados y propuestas y contrapropuestas, llegó el momento de la verdad. La UAI presentó una resolución final con 3 condiciones que un cuerpo celeste debe cumplir para ser considerado un planeta. Primero, debe orbitar alrededor del Sol. Plutón cumple, sin problema. Segundo, debe tener suficiente masa para que su propia gravedad lo moldee en una forma casi esférica. Plutón, con su forma redondeada, también cumple este criterio. Pero aquí viene el tercero, el que cambió todo. Debe haber limpiado la vecindad de su órbita. ¿Qué significa esto? Significa que un planeta debe ser el objeto gravitacionalmente dominante en su trayectoria, habiendo absorbido o expulsado a la mayoría de los otros cuerpos. Y aquí es donde Plutón falló. Comparte su órbita con innumerables otros objetos del cinturón de Kuiper, incluido el propio Eris. No es el rey de su dominio. La votación fue histórica. Con solo una fracción de los astrónomos del mundo presentes, la resolución fue aprobada. De la noche a la mañana, Plutón fue despojado de su estatus planetario. Ya no era el 9º planeta. Fue reclasificado y se convirtió en el prototipo de una nueva categoría, planeta enano. La reacción fue inmediata y visceral. El público se indignó. ¿Cómo podían unos científicos, en una sala lejana, cambiar algo que habíamos aprendido desde niños? Plutón era el desvalido, el pequeño planeta en el borde del sistema solar, y de repente había sido expulsado del club. La controversia estalló en los medios, en las aulas y en las conversaciones cotidianas. Se crearon camisetas que decían «Plutón fue incriminado» y «Viva Plutón». La gente sentía una conexión emocional con este pequeño mundo, y su degradación se sintió como una injusticia. Muchos científicos, incluido Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons, también se opusieron firmemente. Argumentaron que el tercer criterio era ambiguo y mal definido. Señalaron que incluso la Tierra, Júpiter y Marte comparten sus órbitas con asteroides. Si aplicáramos la regla estrictamente, quizás ninguno de ellos sería un planeta. El debate se centró en si la limpieza orbital era una característica fundamental o simplemente una circunstancia de dónde se encuentra un objeto. Para muchos, la geofísica de un cuerpo, si es redondo y complejo, debería ser más importante que la dinámica de su órbita. La ciencia, al parecer, no era tan blanco y negro, pero mientras los humanos discutíamos aquí en la Tierra, algo increíble estaba sucediendo en el espacio profundo. Años antes de la votación, en enero de 2006, la NASA había lanzado la misión New Horizons. Su objetivo, ser la primera sonda en visitar Plutón. Era un viaje épico de casi 5.000 millones de kilómetros, una odisea que duraría casi una década. Durante 9 largos años, New Horizons viajó en silencio a través del sistema solar. Una pequeña maravilla de la ingeniería humana, en una misión para desvelar los secretos del mundo más lejano que conocíamos. Y en julio de 2015, finalmente llegó. Las primeras imágenes que nos envió New Horizons fueron impresionantes. Revelaron un mundo que nadie había imaginado. Plutón no era una simple bola de hielo y roca. Era un lugar dinámico, complejo y sorprendentemente activo. Vimos vastas llanuras heladas de nitrógeno, como la famosa región en forma de corazón, llamada Sputnik Planitia, sin un solo cráter.
lo que indicaba una superficie geológicamente joven. Vimos imponentes montañas de hielo de agua que se elevaban más alto que las montañas rocosas. Descubrimos glaciares de nitrógeno que fluían lentamente, tallando el paisaje. Incluso encontramos indicios de una posible atmósfera con neblinas y un cielo azul pálido. New Horizons nos mostró que Plutón no era un simple objeto del cinturón de Kuiper, sino un mundo con una geología rica y activa, un lugar con clima y estaciones. También nos regaló imágenes nítidas de sus 5 lunas, especialmente de Caronte, la más grande. Caronte resultó ser igualmente fascinante, con un gigantesco cañón que atraviesa su superficie y una misteriosa mancha polar rojiza. Estas revelaciones reavivaron el debate sobre el estatus de Plutón con más fuerza que nunca. Alan Stern y otros argumentaron que un cuerpo con montañas, glaciares, una atmósfera y una geología compleja es, sin duda, un planeta, independientemente de lo que haya en su órbita. Las imágenes de New Horizons transformaron a Plutón de un punto de luz borroso a un personaje vibrante y complejo en la historia de nuestro sistema solar. Ya no era solo un concepto abstracto, era un lugar real. Entonces, ¿qué es Plutón hoy? Oficialmente, sigue siendo un planeta enano, pero en los corazones y las mentes de muchos, siempre será el 9º planeta, el pequeño rebelde que desafió nuestras definiciones y nos mostró lo poco que sabemos sobre el cosmos. La historia de Plutón es más que una simple reclasificación científica. Es una historia sobre cómo definimos nuestro universo y nuestro lugar en él. Es un recordatorio de que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento, debate y revisión. Plutón nos obligó a pensar, a cuestionar y finalmente a maravillarnos. Ya sea que lo llames planeta, planeta enano o simplemente Plutón, su legado es innegable. Nos enseñó que incluso los mundos más pequeños y distantes pueden albergar las mayores sorpresas. Y quizás, solo quizás, la mejor definición para Plutón no se encuentra en un libro de reglas, sino en la asombrosa realidad que New Horizons nos reveló. Un mundo vibrante y hermoso en el borde de la oscuridad. ¿Y tú qué piensas? ¿Es Plutón un planeta? La conversación aún no ha terminado y tu opinión es importante. Déjanos un comentario abajo con lo que piensas. Nos encantaría leer tus argumentos. Y si te ha gustado este viaje a los confines del sistema solar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras cósmicas. Gracias por acompañarnos.